Aproximadamente un 10% de los ciudadanos que ha sufrido COVID en España tiene síntomas tras haber pasado la enfermedad. Podemos estar hablando de más de 1 millón de personas afectadas con sintomatología de diferente nivel de gravedad tras la infección por este virus. Es más, recientemente la Organización Mundial de la Salud apunta que 17 millones de europeos podrían haber sufrido COVID persistente en 2020 y 2021 y que 1,7 y 3,4 millones de personas continúan padeciendo sus efectos. Más de 1 millón de voces para autocuidarnos es una iniciativa de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF, para dar voz a los protagonistas en el entorno post-COVID. En este espacio reuniremos a pacientes y profesionales de la salud que han convivido con el COVID y con el COVID persistente. Serán ellos quienes nos cuenten su experiencia y conocimientos sobre los síntomas leves, tratamientos y todo lo que rodea esta enfermedad, el COVID persistente, siempre desde distintos puntos de vista y con diferentes enfoques. En el capítulo de hoy abordamos las necesidades del paciente de COVID persistente, una enfermedad para la que hasta hace tan solo unos meses no existía una definición. A raíz de esto, la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF, junto a médicos de atención primaria, farmacéuticos comunitarios, enfermeros, psicólogos y pacientes, impulsó el primer informe centrado en los síntomas leves del COVID persistente. Como resultado, se ha establecido una definición, al tiempo que se han acordado 27 recomendaciones para tratar los síntomas leves. Nos lo cuentan Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y presidente de la comisión asesora creada para la elaboración de este informe. ¿Qué tal, Julio? Hola, María. Jaume Pey, el director general de ANEF. Hola, Jaume. Hola. Y María Eugenia Díez, vicepresidenta de la Asociación Madrileña de COVID Persistente, AMACOP. ¿Qué tal? Hola, encantada. Antes de empezar, creo que es importante que nuestros oyentes sepan qué es ANEF. Jaume, por favor, cuéntanos un poquito. ANEF es la Asociación de Autocuidado de la Salud, como hemos dicho, es la casa del autocuidado donde 100 compañías diariamente a través de sus productos pues ayudamos al ciudadano en que tarde el máximo tiempo en ser paciente y que viva con una alta calidad de vida. Este es nuestro objetivo. Muy bien, pues una vez aclarado este punto, vamos de lleno con el tema que nos ocupa hoy, que es explicar qué es el COVID persistente, ¿no? Y esta necesidad de un consenso. Julio, vamos a empezar por el principio. ¿Podrías definirnos qué es el COVID persistente? ¿Hay una definición que podamos dar? La verdad es que como el conocimiento es incompleto, llegar a la definición de COVID persistente ha llevado tiempo y sobre todo consensos. Y es una definición que no es estática, no es una fotografía. Puede evolucionar en el tiempo, pero sin duda podemos definir la COVID persistente como la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes, Marian, incluyen, entre otros, fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva, y generalmente tiene un impacto en el funcionamiento diario de la persona. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de una infección, un episodio por infección por SARS-CoV-2, o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, pueden fluctuar, no tienen que ser siempre de la misma intensidad, y además pueden aparecer recaídas a lo largo del tiempo. Pues te agradecemos esta definición oficial que, como dices, cuesta tiempo encontrarle, que puede evolucionar de aquí a unos meses o a unos años, puede que sea otra. Y vamos ahora, Julio, te voy a lanzar después la pregunta del millón, porque claro, la definición de COVID persistente está muy bien, pero muchísima gente confunde COVID persistente con secuelas. ¿Podrías aclararnos cuáles son las diferencias? Básicamente las secuelas son manifestaciones de alteraciones estructurales y funcionales que quedan después de haber sufrido la COVID-19, haberse recuperado, pero quedan daños estructurales en algunos tejidos que se manifiestan, por ejemplo, después de una fibrosis pulmonar, después de haber tenido una infección por SARS-CoV-2, como disnea debido a la fibrosis pulmonar. Eso es una secuela. La diferencia es en una persona que ha tenido COVID-19 y que, o bien continuando con los síntomas o reapareciendo, sigue teniendo la misma disnea, la misma fatiga que tenía, aunque fluctúe en intensidad, cuando tenía la infección activa. De manera que no se encuentra una lesión estructural que explique la disfunción del órgano, que explique que yo tenga unas manifestaciones,
y sin embargo persisten síntomas que son los propios de una infección tan compleja y en gran parte desconocida como esta por SARS-CoV-2. Y que no estaban antes de haber estado Evidentemente, infectado. No son síntomas que estén previamente, secuelas. La secuela, por definición, siempre es la consecuencia de haber sufrido algo. No son síntomas que estuvieran presentes previamente. Y, claro, es difícil a veces diferenciar entre una persistencia de la COVID o de la enfermedad con otras alteraciones en personas que no han tenido infección, pero que muchas veces tienen sintomatología que resulta extremadamente difícil de diferenciar de la sintomatología propia de la COVID persistente. Esto supone un reto y por esto existe este trabajo. Supone un reto para los profesionales de la salud y sobre todo para los pacientes, para aquellas personas que sufren esto y necesitan encontrar, primero, una explicación para lo que está pasando, segundo, ayuda, autoayuda, el poderse manejar en esta situación y también reconocimiento por parte de los profesionales para orientar posibles diagnósticos y, por tanto, tratamientos. Es un lujo escucharte, Julio, porque conceptos tan complicados que cuestan tanto siempre los explicas de una manera clara y diáfana, así que yo creo que con estas aclaraciones tuyas habrá mucha gente que haya visto un poquito de luz. Jaume, hace unos meses comentábamos que impulsasteis un consenso en el que se reflejaba cómo debía ser el abordaje en pacientes con COVID persistente. ¿Por qué decidisteis impulsar este consenso y quién estuvo implicado en el desarrollo? Bueno, tomamos conciencia de que personas que habían padecido COVID continuaban presentando síntomas tiempo después. Por tanto, desde la asociación y desde autocuidado, siempre he centrado mucho, y en eso es importante especificarlo, en síntomas leves y moderados, podíamos aportar soluciones que podrían ayudar a la calidad de vida de estas personas. Por tanto, no dejarlos solos y no dejarlos abandonados. ¿Qué nos pareció? Nos pareció importante, y ahí hablamos con el doctor Julio Mayol para diseñar un poco el diseño de lo que podía ser, es hablar con todas las profesiones sanitarias que estaban implicadas, médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos y sobre todo a los pacientes. En aquel tiempo long COVID pues también se involucró, porque sin escuchar a los pacientes era totalmente imposible impulsar el estudio y por tanto empezar a dialogar sobre este tema de COVID persistente entre profesiones sanitarias, pacientes y nosotros desde ANEF arropando, digamos, este debate. ¿Nos podrías definir un poco cuál es el papel de cada grupo de profesionales en este consenso? Para nosotros era extraordinariamente importante de que cualquier profesión sanitaria tuviera primero consensuar lo que estábamos hablando como COVID persistente, por tanto teníamos que ponernos de acuerdo en este sentido, y después cómo hacer el abordaje, primero cómo identificarlo, y al final la primera idea es decir, ¿qué importa quién lo identifique? Se puede identificar en la farmacia, se puede identificar en primaria, que eran los médicos de asistencia primaria, se puede identificar por parte de la enfermería, puede haber también el impulso de los propios pacientes y por tanto nuestra idea es decir, vamos a poder identificar, sea en el momento que sea, donde sea y a través de la profesión que sea, quién puede tener síntomas compatibles con COVID persistente y después ya vendrá la segunda fase que después podremos extender más, que es compartir esta información. Por tanto, si estábamos todos, teníamos la capacidad de identificar, compartir y ayudar. Y esta fue la idea de que estuvieran representadas estas profesiones. Yo creo que eso es muy importante porque las relaciones que se producen entre personas que padecen COVID persistente y el sistema no tiene por qué ser estructurado en los modelos convencionales. Uno puede consultar por sintomatología con una gran variedad de profesionales que no deben responder con el nihilismo o con el descreimiento. Esto no es un problema mío, esto no va a pasar, porque sabíamos además desde que apareció la COVID que esta enfermedad se comportaba de una manera muy diferente a todo lo que habíamos conocido hasta entonces y que no podíamos etiquetar como esto no es un problema, esto se lo está inventando usted y a mí esto no me importa. Cualquier profesional dentro del sistema debería ser capaz de conocer incluso lo que no conoce, es
Esto lo sabemos ahora, pero sabemos que hay cosas que no sabemos. Tener la mente suficientemente abierta para poder orientar a los pacientes en función del conocimiento disponible en cada momento, con soluciones más a primera mano, o sabiendo derivar y en qué momento derivar al paciente a un nivel asistencial diferente. Pero que el paciente no se sintiese abandonado o no escuchado por aquellos que son su referente en la relación sanitaria continua. Y el problema ante una enfermedad como esta es que corren bulos, se cuentan historias múltiples, y la mejor manera de poder abordar algo tan complejo y con tanta incertidumbre es desde la integración de las opiniones, desde los consensos y de la actualización del consenso en función del conocimiento nuevo que se produce. Escuchando a todos los que tienen algo que aportar, porque un problema tan complejo no tiene solo un punto de vista. Esto requiere un abordaje de 360 grados. Y por tanto, estos profesionales psicólogos que ven problemas de salud mental, que en algunos casos, no siempre, pueden estar relacionados con una COVID persistente. Que no, esto no es nada, esto vaya, si tómese un paracetamol, estoy haciendo una exageración. No, tienen que ser capaces de entender que hay algo aquí detrás que requiere atención, que requiere escucha. Me refiero a psicólogos, farmacéuticos, enfermería, médicos de atención primaria. Cualquier parte del sistema que estamos para recomendar la mejor evidencia disponible a aquellas personas que necesitan nuestra ayuda profesional. Has mencionado dos cuestiones importantes, salud mental y los bulos, y ya dejo caer algún pequeño spoiler, que tendremos un capítulo del podcast dedicado a los bulos, coincidiendo con el Día del Influencer, y también a la salud mental, donde trataremos todas estas cuestiones, y os invitamos a escucharlo más adelante. En relación a este documento de consenso, las principales conclusiones o recomendaciones que habéis sacado, algunas pinceladas podréis darnos. Hemos hecho básicamente, primero, una definición operativa de qué consideramos en el momento en que estábamos, porque este trabajo se comienza antes de que la OMS elabore su definición de COVID persistente. Bueno, la OMS siempre va... Es un organismo muy complejo, muy político y tiene sus tiempos. Pero sin duda, ANEF tiene que ser reconocida por el impulso que supuso iniciar un trabajo como este, cuando lo que se oían eran múltiples noticias sin ninguna coherencia en el mensaje. Intentar establecer un consenso es la mejor manera de abordar, como dije antes, la complejidad. Primero esto, tener un consenso para una definición acordada, que seguro que es evolutiva, que cambiará con el tiempo. Segundo, identificar aquellos síntomas que ya estaban publicados, que estaban relacionados con la COVID persistente, y llegar a un acuerdo sobre aquellos que nos parecían más importantes y que cualquier profesional y los pacientes deberían identificar como síntomas leves, no síntomas graves, que ese es otro nivel de toma de decisiones. A continuación, ¿cuál era la evidencia disponible sobre los tratamientos y las opciones terapéuticas y de abordaje de manejo con los pacientes de sus problemas, su sintomatología y las consecuencias de esa sintomatología? Y finalmente, una estrategia de comunicación de cómo poner este mensaje a disposición de los profesionales y de los pacientes para que sepan dónde actuar, cómo actuar y en qué actuar. Yo creo que esa básicamente refleja este documento de consenso, que se hizo como una estructura Delphi, en la que se votó entre profesionales y pacientes cuáles eran las opciones que consideraban más relevantes. Evidentemente, no es la verdad absoluta, es una verdad cambiante en función del conocimiento disponible. Muy bien, pues has mencionado, Julio, como segundo punto la identificación de los síntomas, y vamos a tratar esto concretamente. Este consenso está centrado en el abordaje de los síntomas. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales síntomas que habéis detectado? Los comunes, que ya se conocen de la COVID-19, pues son el cansancio, la fatiga, el no tener fuerza suficiente, una cierta dificultad para la respiración,
eso que se llama disnea, sensación subjetiva de falta de aire, sin que esto suponga una desaturación, no una bajada de la cantidad de oxígeno en sangre. Si se produce esa bajada de la cantidad de oxígeno en sangre, ya no es un síntoma leve, es un síntoma que debe ser preocupante. Pero esa sensación de que no respiro como respiraba antes de haber pasado la infección, que tengo fatiga, que tengo dolores articulares y algias, dolores musculares, que me es difícil identificar porque yo esto no lo había pasado antes. La pérdida de olfato es también una manifestación, no es una manifestación grave, pero sí que muy incómoda, aunque yo lo pasé cuando pasé la infección transitoriamente, he de reconocer que era una sensación muy incómoda el estar comiendo y saber que estaba tomándome algo y no notaba nada. Pero luego hay una multitud de síntomas pequeños que muchos, 100 y pico síntomas creo que llegamos a describir. Casi 200. Por eso hay que tener la cabeza pensando en el problema. No se puede diagnosticar, no se puede abordar un problema que no se tiene en la cabeza. Y lo que queremos es que los profesionales sean capaces de tener un recurso donde encontrarlos. Los principales son los dolores, la pérdida de olfato, algunas alteraciones cognitivas, como una pérdida de memoria, un cierto enlentecimiento del proceso mental. No estoy tan ágil como antes de tener la infección. Evidentemente esto no bloquea completamente a una persona, no la pone en una situación de riesgo vital, pero hace perder gran cantidad de vida, de años ajustados por calidad. Vivir una vida sin las capacidades totales hace que personas, no necesariamente mayores en edad avanzada, sino incluso jóvenes, estén perdiendo años de vida ajustados por calidad. Y eso es un impacto enorme en nuestra sociedad, tanto para las personas que lo sufren como para la sociedad en su conjunto, porque los seres humanos no vivimos aislados, vivimos en entornos sociales y nuestras enfermedades impactan a la gente que nos rodea. Esos son los principales. Abrí una lista enorme y en el informe pueden acceder a ese listado. Y hay algunas soluciones que pueden ayudar a los pacientes a cuidar sus propios síntomas, a manejarlos, pero también a consultar con el profesional para que de una manera compartida tomen decisiones de qué es lo siguiente que van a hacer. Hablaremos de autocuidado un poquito más adelante, pero ahora, Julio, es la hora de someterte a un pequeño test, porque hemos consultado en las redes sociales, hemos preguntado en mi cuenta de Instagram, en Boticaria García, a la gente que me sigue, cuáles eran las dudas que tenían sobre COVID persistente, y hemos recibido varios cientos de ellas, y hay algunas que se repiten, ¿no? Muchos de los síntomas coinciden con los que tú nos has enumerado, y hay algunas preguntas, te voy a hacer 5 nada más, no te preocupes, además yo creo que vas a poder aprobar, pero bueno, vamos con ello. Nunca se sabe. Me lo he estudiado antes de venir, así que este examen vengo preparado. ¿Vienes preparado? Bueno, ya veremos. Intentaré no ir a pillar. Dolor en músculos y articulaciones, cansancio, agotamiento, vértigo. La pregunta es, ¿cuánto dura? Buena pregunta. Aparece normalmente a partir de los 3 meses después de haber sufrido la infección. Algunas veces ya persisten después de haber sufrido la infección. Lo que no sabemos es cuándo acaba. Es un conocimiento que todavía no tenemos. Hay personas que de repente les va cediendo la sintomatología y desaparecen, otras que la controlan con ciertas medicaciones y otras personas que no son capaces de deshacerse de esa sintomatología que les altera tanto. Por tanto, sabemos por la definición cuándo empieza aproximadamente, todavía no sabemos ni cuándo acaba, ni por qué acaba, ni cómo acaba. Bueno, Julio, yo en esta te voy a dar un 10, porque creo que la has expresado muy correctamente. Vamos con la segunda, ya llevas un 20% del examen. ¿Dolor de cabeza y cuello es un síntoma de COVID persistente? El dolor de cabeza y cuello es algo muy frecuente en la población general y hay multitud de causas para esto. Si uno no lo tenía antes y después de la infección empieza a desarrollar sin otra causa asociada este tipo de sintomatología, puede ser una manifestación de un COVID persistente. Pero esto, primero, que no esté previamente y segundo, que no haya una causa-efecto, un traumatismo, otro tipo de infección que haya causado esta sintomatología. Sin duda, una persona que sin esta sintomatología desarrolla la infección por COVID y posteriormente
empieza a presentar un dolor de cabeza y un dolor de cuello, que no es algo habitual y puntual, debe plantearse una consulta con un profesional que le ayude a decidir cómo manejar esa sintomatología, porque puede ser una COVID persistente. Quizá el dolor de cabeza, al ser un síntoma muy común a muchísimas enfermedades, pues es fácil. Lo cual no quiere decir que todo dolor de cabeza sea COVID persistente. La mayoría del dolor de cabeza no es COVID persistente. A muchísima gente le duele la cabeza todas las noches, Julio. Vamos por el Ecuador, que es olores y sabores distorsionados, falta de olfato. ¿Se puede recuperar? Esta es una pregunta muy relevante. Es un síntoma que no era frecuente con otras infecciones respiratorias, que también pasaba, pero no era tan frecuente. Y una de las características más típicas de esta infección es la pérdida de olfato. Era casi patognomónico en nuestro oficio, quiere decir que es casi seguro que el diagnóstico, que es 100% seguro que el diagnóstico se asocia, no es el 100%, pero es muy frecuente. El grupo del Hospital Clínico, además, hemos tenido mucha experiencia en esto y tenemos una unidad para rehabilitación del olfato. Es transitorio, se puede recuperar, pero hay algunas personas que les cuesta mucho y es una de las manifestaciones de COVID persistente. Hay personas que aún así, tiempo después, no han conseguido todavía recuperar el olfato. Pero no tiene por qué ser una manifestación no recuperable. Eso es una buena noticia. Yo concretamente tuve la suerte de compartir una mesa con unos otorrinos que hablaban de la poliposis nasal, que uno de los síntomas es la anosmia y que era como una gran olvidada y que dice, bueno, pues dentro de lo malo, ahora con el COVID, hay muchas poliposis que se están diagnosticando también. Porque se consulta sobre eso. Porque hay gente que pensaba que era relacionado a un síntoma del COVID y no, realmente era poliposis, ¿no? Entonces a veces puede haber ahí una confusión. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué hay de cierto en los problemas de memoria asociados? Pues es un síntoma frecuente, una manifestación frecuente. De hecho, la definición de la OMS, cuando habla de problemas cognitivos, eso queda bonito, pero básicamente lo que quiere decir es que o no relacionamos bien las cosas, nos cuesta elaborar conversaciones complejas o pensamientos complejos, o perdemos memoria. No tenemos la memoria que teníamos antes de la infección. Todo esto habiendo descartado otros problemas orgánicos que pueden causar pérdida de memoria. Es decir, no hay otra causa. Se ha tenido COVID y esto aparece como una COVID persistente realmente. La pérdida de memoria es una de las manifestaciones, sin duda. Y vamos con la última. Quinta pregunta. ¿Estos síntomas van y vienen? De nuevo, tal como decía la definición de la OMS, estos síntomas fluctúan, cambian de intensidad. Incluso pueden desaparecer y volver a aparecer de manera intermitente. Por tanto, que cambien de intensidad no quiere decir que no sea una COVID persistente, ni que necesaria y obligatoriamente vayan a desaparecer. No sabemos todavía, no tenemos conocimiento suficiente para explicar cuáles son los fenómenos que ocurren y que llevan a esta COVID persistente y cuál es su curso del tiempo. Hay que tener en cuenta que la pandemia se decretó el 13 de marzo de 2020 y estamos en septiembre de 2022. Hemos generado una gran cantidad de conocimiento, más conocimiento probablemente que nunca en la historia sobre una enfermedad, pero es que hay cosas que no sabemos. Y afortunadamente tenemos una capacidad de investigación que no teníamos previamente. Y a eso hay que recurrir. Pero sin duda esto no soluciona los problemas de pacientes que tienen preguntas, que tienen dudas y que necesitan volver a una vida funcionalmente normal como tenían antes de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, Julio, pues hemos terminado con el test. Yo me voy a poner en modo 1, 2, 3. Tenemos 5 preguntas a 2 puntos cada una. Ha sacado usted un 10. Enhorabuena. Muchas gracias, María. Bueno, y ahora que Julio ha aprobado el examen con matrícula, ya tenemos definida la enfermedad, los principales síntomas y resueltas algunas cuestiones, es hora de hablar con lo importante. María Eugenia Uge, estás aquí con nosotros, vicepresidenta de AMACOP, y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuáles son las necesidades de los pacientes ahora mismo? Bueno, pues como bien han expuesto Julio y Jaume, pues nos han considerado una parte importante, ¿no? Una voz más a los pacientes y bueno, las principales necesidades que tenemos es recuperar nuestra salud, ¿no? Nosotros
con la infección perdimos lo que llamamos la salud, nuestra vida de antes, y es lo que queremos que nos ayuden a recuperar, ¿no? Si no en todo, en gran parte. Necesitábamos saber por qué nos pasa esto, por qué nos sigue pasando, por qué los síntomas siguen apareciendo. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante recuperar la salud. Como bien ha dicho Julio, hay unos 200 síntomas. Yo he sufrido unos 34 a la vez. Puede parecer muy banal tener síntomas leves, pero el conjunto y lo que te incapacita, ¿no?, en tu vida diaria es bastante, te cambia mucho la vida, es bastante agudo. Tenemos un ejemplo, ¿no?, en nuestra asociación, pues que es una compañera que, por ejemplo, ella es cocinera, y con el tema del gusto y el olfato, pues bueno, parece, no, bueno, solo has perdido el gusto y el olfato ya, pero es que puedes llegar a perder tu trabajo. Entonces son muchas necesidades las que tenemos, ¿no? Sanitarias principalmente, sociales, familiares, institucionales. La media es verdad que somos mujeres jóvenes, entre 40 y 45 años, y en edad de trabajar. Entonces, laboralmente y socialmente nos ha afectado bastante nuestro ritmo de vida. Es una edad activa y no podemos llegar a ese 100% que nos exige, ¿no?, el mundo. Aún así, yo no me quiero olvidar de los niños, ¿no? Hay población pediátrica también afectada y no nos olvidemos que a lo mejor el diagnóstico también es bastante complicado en ellos. Y gente mayor, aunque seamos la media cuarentona, pero no me quiero olvidar de esa población que a muchos adolescentes les está cambiando la vida, ya no solo en lo académico, sino en las relaciones sociales. Entonces, bueno, tenemos bastantes necesidades que cubrir, supongo que como cualquier paciente un poco cronificado. Uh-huh. Adelantaba antes Julio la importancia de conocer cómo cuidarse, ¿no?, del autocuidado. Jaume, más allá de esa implicación del profesional, esa parte de autocuidado puede ser fundamental en el recorrido de este tipo de pacientes. ¿Qué papel puede tener el autocuidado? Bueno, nosotros no podemos aún curar el COVID persistente. Yo siempre digo que ya llegará, ¿eh? Ahí tenemos la ciencia trabajando y llegará. Pero sí que podemos aproximar a las personas lo que decíamos ahora, ¿no?, que podáis hacer una vida lo más cercana a la normalidad. Por tanto, lo que tenemos es una serie de productos que nos ayudan a aliviar estos síntomas, productos que tienen unas indicaciones autorizadas y que ayudan a las personas con COVID persistente a intentar acercarse un poco a la normalidad, a poder vivir con una cierta plenitud, a no tener que renunciar a las cosas que las personas no tenemos que renunciar, que es una vida plena en trabajo, en acercarnos a este punto de salud. Y por tanto, desde autocuidado podemos ofrecer, digamos, estas ayudas, esperando en que, ya decimos, nosotros no curamos el COVID persistente, pero sí que ayudamos a que las personas se vayan aproximando y sobre todo que mentalmente no tengan que renunciar a decir, yo quiero vivir una vida normal. Esto es un derecho y creo que a través de autocuidado que puede ser también el autocuidado mental, psicológico, el compartir con otras personas que están en COVID persistente, poder compartir esta situación. Importante esta actitud de decir, quiero continuar viviendo con normalidad y hasta donde no llegan mis fuerzas, también tenemos productos que nos ayudan a tener una calidad de vida pues mejor y no tener que renunciar a una vida normal. Ugei, desde vuestro punto de vista como pacientes, el autocuidado. Bueno, pues nosotros la verdad es que esta etapa, ¿no?, al principio la cogimos con mucho miedo, ¿no?, y mucha incertidumbre porque tampoco sabíamos por dónde abarcar. Entonces nosotros pasamos varias etapas, ¿no?, como bien ha dicho Julio, fluctuamos mucho con síntomas, intentamos entender por qué nos pasa y bueno, normalmente esas fluctuaciones las solemos achacar a periodos en los que hacemos algo más intenso, sea físico o mental. Es lo que nosotros los pacientes llamamos como brotes, ¿no? Entonces todo este tipo de ayuda que recibimos para que nuestros síntomas no sean tan fuertes,
pues al final se reciben, con un agradecimiento que nos hace llevar todos nuestros brotes un poquito mejor, ¿no? Es complicado, tenemos que ir de la mano y en eso nos ayuda mucho. Cualquier innovación en este sentido siempre será más que bienvenida, ¿verdad? Hombre, un placer. Julio, me gustaría que habláramos del impacto que ha podido tener el consenso, la asistencia a los pacientes de COVID persistente. Bueno, el trabajo en sí mismo ya tuvo un impacto porque obligó a organizaciones con una alta representación profesional a sentarse juntos, a hacer una reflexión primero sobre los aspectos más importantes en la definición y en el abordaje de la COVID persistente, sentando además asociaciones que normalmente no se sientan juntas, no ven los procesos juntos con los pacientes. Hay que recordar que la innovación, que es utilizar el conocimiento para resolver problemas, tiene que guiarse claramente en un sistema sanitario por lo que sienten y opinan los pacientes. No hay otra manera de hacerlo. Todo lo demás es, hoy en día, irrelevante. Poder sentarnos juntos, no poner en el centro al paciente, ponerlo al lado. Somos todos abordando un problema de tanta complejidad que no puede hacerse desde el conocimiento muy vertical de alguna de las especialidades, ni siquiera de los médicos de atención primaria o los farmacéuticos. Esto requiere todas esas perspectivas guiadas por cómo viven, qué sienten, cuáles son los problemas de aquellas personas a las que tenemos que ayudar, que puede ser cualquiera de nosotros. El paciente de COVID persistente puede ser cualquiera, nadie está a salvo. Eso ya es un impacto enorme, porque quien estaba allí sentado eran organizaciones de enorme peso en la estructura sanitaria de nuestro país. A continuación se implicó a las propias organizaciones que tuvieron que emitir opiniones, y eso difunde un mensaje, un estilo, una manera de abordar problemas diferente a lo que se hace habitualmente. Esto al final se convierte en un documento de consenso que aborda de manera muy enfocada y de manera también pionera a nivel nacional e incluso internacional un problema que era claramente emergente y con un impacto enorme desde el punto de vista sociosanitario, y se difunde a todo el país y a todas las organizaciones, pone en el foco que no solo es un problema tener la infección aguda, que la COVID-19 tiene impacto y olas que no podíamos ver. Y eso se transmite a toda la sociedad y particularmente a aquellas personas profesionales en nuestro sistema sanitario que tienen contactos más frecuentes con personas que pueden manifestar COVID persistente con síntomas leves o moderados, no con síntomas graves, que eso es otra vía, que evidentemente el propio paciente accede directamente a la urgencia o a su médico habitual. Y el hecho de dar unas pautas claras de funcionamiento ha hecho que una enorme cantidad de profesionales en todo el país sepan cómo responder ante una situación que no es la habitual en nuestra práctica hasta ahora, que no es lo que venía en los libros que hemos manejado para aprender medicina. Esto es un impacto enorme, que queda muy diluido a veces en las noticias por otro tipos de intereses, pero que en el funcionamiento del sistema hace que podamos tener conversaciones más lógicas con los pacientes cuando se presentan ante nosotros con síntomas que nos desconciertan y con preguntas que muchas veces no sabemos contestar, y poder decir no sé, vamos a solucionarlo, vamos a buscar opciones, evidentemente hace la incertidumbre más llevadera para una persona que sufre COVID-19. Lo que no podemos responder es con arrogancia. Yo creo que este documento, el peso más importante que tiene es el haber demostrado la pérdida de arrogancia por parte de profesionales del sistema sanitario a la hora de abordar un problema tan complejo y de dar unas pautas que luchen contra la desinformación, contra los huecos en la atención sanitaria, con la discontinuidad en la atención sanitaria, y que promuevan además una cultura diferente, que es la cultura de
cuidarse de escuchar y de no desdeñar las quejas de personas que están sufriendo pérdidas importantes en su calidad de vida. Y de ahí la importancia, Julio, de este último punto que comentabas de la comunicación, ¿no? O sea, de que este consenso pueda... Es que gran parte de este consenso, ¿cómo lo vamos a difundir? Porque de nada sirve saber mucho si ese conocimiento no lo compartes. El conocimiento es totalmente inútil si solo se lo guarda uno. El conocimiento, y valga el juego de palabras poco apropiado, debe ser viral. La única manera de luchar contra esta enfermedad viral es que el conocimiento se disemine viralmente para contrarrestar los efectos. Y esto era un punto clave en el consenso. ¿Cómo hacemos llegar la información a las personas que tienen que aconsejar a otras personas de la manera más sensata desde el punto de vista científico de lo que tenemos disponible, sin prometer soluciones milagro, sin desacreditar las quejas y las manifestaciones que un paciente te cuenta cuando ha sufrido una infección por SARS-CoV-2? Está acordado de un anuncio que había hace un montón de años de un coche que decía: la potencia sin control no sirve de nada. Y esto es el conocimiento sin difusión, tampoco sirve de nada, ¿no? Si no utilizamos la comunicación, el conocimiento es totalmente inútil. Hay un dicho en inglés, una famosa frase, que utilizaba además en una película Robert De Niro, que es "How terrible is wisdom when it brings no profit to the wise". Qué terrible es la sabiduría cuando no trae ningún beneficio al sabio. Si no utilizamos el conocimiento para resolver problemas, estamos haciendo una mala utilización de un bien de un extraordinario valor. Bueno, pues vamos a ir efectivamente a qué es lo que ocurre con ese conocimiento que se está difundiendo, pero que a veces llega, a veces no llega, y mientras tanto los pacientes de COVID persistente, como UGE en su día a día, tienen que convivir con él, y no solo a nivel individual, sino también, pues has adelantado ya, ¿no?, a nivel laboral, social, familiar. ¿Cómo es vuestro día a día? Bueno, pues para nosotros es muy importante el hecho de tener esa información, ¿no?, para nosotros como pacientes también, no solo para los profesionales de la salud. Y evidentemente que eso hay que difundirlo y tiene que llegar a todas aquellas personas que quieran conocer lo que nos pasa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que esa información y esos documentos de consenso, así como los profesionales de la salud que quieren investigar y tienen ganas de saber de esta enfermedad, pues nos genera bastante tranquilidad, ¿no? Ahora mismo, como paciente, ha cambiado mucho la visión bueno, yo me contagié en marzo del 20, la visión de cuando ibas al médico en marzo del 2020 a cuando vas ahora, ¿no? Ha cambiado mucho la perspectiva del profesional sanitario, tienen más información, nosotros pues nos sentimos más tranquilos cuando un profesional sanitario, como dice Julio, pues te dice, pues no tengo ni idea, y vamos a ir juntos de la mano y vamos a investigar, o incluso llegar a decirte, oye, si te enteras de algo nuevo me lo puedes dar, me lo traes al centro de salud. O sea, ha cambiado mucho ese modelo de atención. Nos ha costado bastante porque no ha sido nada fácil. Nos hemos encontrado, bueno, pues algunas contestaciones que no nos gustaban al principio, ¿no? De ya se te pasará, pues bueno, banalizando un poco lo que nos pasaba, esas ansiedades, estáis viviendo cosas, bueno, ha cambiado mucho la visión. Comunes. Correcto. Y bueno, la verdad es que se agradece muchísimo la empatía que tienen ahora los profesionales sanitarios con nosotros. Entonces, bueno, nuestro ámbito social ha cambiado mucho. Aún así falta mucha divulgación en lo social. Creo que hay que concienciar a la gente, porque vosotros ahora me podéis ver y podéis decir, pues si yo te veo bien, esa contestación ya me la he llevado muchas veces, ¿no? Yo te veo bien, ya, pero no estoy bien, ¿no? Entonces ese aspecto externo que podemos llegar a dar, socialmente no entienden, nos han llegado a llamar hasta vagos, ¿no? No quieres trabajar, no quieres... Laboralmente creo que es donde todavía más queda.
porque hay muchas contingencias profesionales que no se están reconociendo. Al final el INS no te incapacita, hay muchos problemas, sobre todo en el tema laboral y de incapacidades laborales, que queda mucho por hacer. Tenemos añadido el tema del diagnóstico. Ahora tenemos un problema con los diagnósticos. Si no hay diagnóstico de COVID, hay dificultad para diagnosticar también sin una prueba la COVID persistente. Incluso familiares, Mariana, y ha cambiado tu rol, ¿no? Tu rol familiar cambia, no puedes pedirte el 100% porque nunca estamos al 100%. Entonces, bueno, pues todo este tipo de documentos y toda la atención que se va difundiendo, pues para nosotros, vamos, es un placer y nos da mucho confort y mucha tranquilidad. Me parece muy interesante el tema que has apuntado sobre el diagnóstico y la falta de diagnóstico actual, y también pues la importancia, ¿no?, de los test de autodiagnóstico, porque realmente sin un diagnóstico previo, si lo dejamos pasar porque parece que ya no hay nada, pues también es más difícil identificar si esos síntomas que aparecen más adelante han venido derivados de COVID o de un simple catarro que tuviste que nadie te diagnosticó, ¿verdad? Efectivamente. Eres miembro de la asociación Long COVID Acts. ¿En qué momento visteis que era necesario poner en marcha esta asociación? Bueno, pues realmente esto es una unión de varias comunidades autónomas, ¿no? Algunas pertenecemos, otras vamos un poco de manera individual autonómica, pero bueno, todas estamos en contacto. Al final, los colectivos, asociaciones, surgen por necesidad nuestra propia. De hecho, nosotros nos empezamos a comunicar por redes porque no entendíamos qué nos estaba pasando. Entonces, en el momento que coincidías con 20 personas más que contaban exactamente lo mismo sin conocerles de nada, decías, aquí algo está pasando. Entonces, realmente fue un poco por necesidad de nuestras propias respuestas. Queríamos respuestas a todas las preguntas de, oye, si tú vives en Barcelona y yo vivo en Madrid y me está pasando lo mismo, ¿y por qué tú no? O sea, era compartir información, ¿no? Entonces surge por necesidad. Y al final, bueno, pues los pacientes de COVID persistente somos muy insistentes también y esa información la queríamos transmitir. Todo lo que nos pasa y nos pasaba lo queremos contar. Creo que somos una fuente de información bastante valiosa para difundir y entender esta enfermedad. Entonces, bueno, pues al final queríamos colaborar, ¿no?, en esto nuevo como uno más. Pues una iniciativa muy interesante, sin duda, y invitamos a todo el que nos está escuchando a que profundice, y sobre todo si está relacionado con COVID persistente o él o alguien de su entorno. Para cerrar este podcast, me gustaría que todos, desde vuestros distintos puntos de vista, nos dierais un consejo de autocuidado para los pacientes que conviven con el COVID persistente. Jaume. Yo, en primer lugar, les diría que mantengan un ánimo alto, porque yo creo que la solución empieza muchas veces con una actitud de salud, digamos, salud mental, que predispone a encontrar la solución. En segundo lugar, lógicamente, tenemos que mantener este nivel de intercambio de información, que esto es un elemento importante entre profesiones sanitarias, industria y pacientes. Y que no, ya lo hemos dicho y tú y vosotros lo sabéis, no os dejaremos caminar solos, estáis aquí con nosotros, y porque es un tema que nos involucra a todos, hay muchísimas personas y por tanto lo vamos a solucionar, eso estoy convencido. Uge, por tu parte. A mí me encanta sentirnos acompañados, o sea que es lo mejor que nos puede pasar como pacientes, no sentirnos solos, como bien dice Jaume. Y bueno, yo como consejo, efectivamente, tanto la salud física como la mental es muy importante en este tipo de enfermedades y sobre todo nuevas porque desconoces origen y evolución. Pero bueno, yo creo que es importante conocernos uno mismo, ¿no? Nuestra vida ha cambiado y nos tenemos que volver a conocer. No tiene que ser porque sea diferente, pues vamos a intentar sacar beneficio a otras cosas, ¿no? Y yo tengo una frase que siempre le copio a una amiga y también es COVID persistente, que siempre nos dice que el plan es que no hay plan. Y efectivamente, o sea, hay que vivir el día al día con la mayor ilusión y ya está. Y saber que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitemos, que solos no estamos. Una gran frase de tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Le mandamos Nuria, un beso. Nuria, un beso. Un beso para Nuria.
Julio, te toca rematar. Pues poco que añadir. El conocimiento que tenemos es incompleto. No podemos ofrecer certezas. Tenemos que aceptar muchas incertidumbres, pero yo tengo una frase que suelo utilizar mucho, que es parafraseando a un antiguo mentor mío, y que dice que la curación empieza con la comunicación. Nos gusta también. Tu mentor, nombre del mentor que también... Jeff Matthews, es el director del Departamento de Cirugía de la Universidad de Chicago. Queda un poco feo mandarle un besito, no lo sé, pero también se lo vamos a mandar a Jeff Matthews, que no va a ser menos que Nuria, y seguro que hasta Chicago le va a llegar hasta allí. Pues muchísimas gracias, Jaume, Uge, Julio. Ha sido un placer escucharos, y ha sido un placer escucharos poner voz al COVID persistente desde estos distintos puntos de vista. Con vuestras experiencias, vuestro conocimiento, hemos podido despejar algunas dudas en torno a esta enfermedad, y gracias a ti, formes parte de este millón de voces o no, por escuchar este podcast y contribuir así a tener una sociedad más concienciada y más informada. Una sociedad concienciada, informada, que se preocupa por el cuidado responsable de su salud, contribuye a mantener el bienestar general de la población, a prevenir enfermedades y al fomento de hábitos de vida saludables para todos. Por eso, recuérdalo. En el cuidado de tu salud y de los que te rodean, todos tenemos voz, todos tenemos algo que decir.